Vamos a orar, hermanos, para entrar en el mensaje de esta mañana y pidiéndole al Señor que en todo Él nos ayude y que nos hable, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos dé fuerzas. Aleluya, oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. En esta mañana, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu trono de gracia, me pongo en tus manos. Úsame, Señor, como instrumento para la gloria de tu santo nombre. Que sea tu palabra y solo tu palabra lo que se hable en esta hora. Y Espíritu Santo, que tú seas el que nos ayude a entender todas las cosas, pero sobre todo a vivir todas las cosas. Bendigo a tu pueblo que está aquí presente, porque estuvieron prestos para oír. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, te pido por los que no están, intercedo por ellos. Fortalécelos, levántalos, ayúdalos. Y gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a entrar en esta mañana en el mensaje, hermanos. Y solo quería decirles que en medio de las dificultades tenemos que tener palabra del Señor, palabra de aliento. Los tiempos son difíciles. ¿Está de acuerdo o no? Oiga, vemos el futuro y no se ve muy prometedor. Vemos el presente y tampoco se ve bien. No, lo que se ve no se ve bueno. Parecía que esta pandemia iba a terminar ya, que iban a reabrir la economía, los negocios, etcétera, y de repente que siempre, dijo mi mamá que siempre no. Y ahora no sabemos, vemos el horizonte y no sabemos qué viene. Pero nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de lo que dice el gobierno, ni la Agencia Mundial de la Salud, ni lo que dice el presidente. ¿Nosotros de qué dependemos, hermanos? De lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero animarte a que estemos confiando en el Señor. Independientemente de lo que venga el día de mañana, Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor. Y esta mañana quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor le dio a su pueblo cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y de la misma manera, este pueblo, hermanos, habían vivido momentos difíciles al haber estado esclavos 400 años. Ellos no conocían la libertad, solamente la esclavitud. Solamente el abuso, solamente el trabajo forzado, solamente los azotes, era lo que habían conocido. Y ahora esta gran promesa, van a ser libres y van a poseer una tierra que fluye leche y miel. Y Dios levanta a este gran líder llamado Moisés. Y ellos vieron cosas que nosotros ni en las películas las vemos, en serio. Pero sin embargo Dios estaba con este pueblo. Y es interesante cómo Dios, en veces yo veo la vida, hermanos, así como el corazón que sube y baja. ¿Se han visto cómo el latido del corazón en una gráfica, cómo se ve? En veces estamos arriba y luego baja y sube. Y ese es el ritmo natural del corazón, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y así parecen nuestras vidas. Y este pueblo tenían su esperanza puesta en Dios, pero en cierta manera también en Moisés, porque era el siervo del Señor. Pero un día Dios decide llevarse a Moisés sin antes haber cruzado el Jordán. Este golpe fue un golpe duro para el pueblo, porque ellos decían, si Moisés, que era el que hablaba con Dios, si Moisés era el que traía el mensaje de Dios y luego ya no está, ¿y ahora qué va a pasar?
Se va a acabar la obra. Yo quiero que ustedes mediten en esto. Que en nuestros tiempos podemos estar pensando lo mismo. Se van a cerrar las iglesias. ¿Se irá a acabar el evangelio, hermanos? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Se van a acabar los trabajos, hermanos? ¿Se irán a acabar o no? ¿Tienen temor por sus trabajos? ¿Se irá a acabar la comida? ¿El agua? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios ha prometido estar con nosotros y suplir nuestras necesidades. Esa es la fe que yo tengo. Entonces vamos de lleno a la palabra del Señor, hermanos, y quiero que abras tu Biblia, si traes, que ojalá que sí, Josué, capítulo 1. Vamos a ver las instrucciones de Dios, ahora que Moisés ya murió. ¿Qué es lo que Dios le dice al pueblo en medio de la dificultad, en medio de la confusión, en medio de la muerte? Esta es la palabra que Dios le da a Josué, su siervo, en Josué 1. Y dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Estaban de luto y estaban llorando por la muerte de Moisés. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dio al pueblo, hermanos? No se oye, no se oye. Levántate. Y yo fui a buscar en la Biblia y esta palabra aparece 118 veces. Levántate. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos tenemos que levantar para ir a trabajar, para hacer algo? ¿Cuántas veces? Pues yo creo que todos los días. ¿Qué pasa si no te levantas? Una, estás enfermo, o dos, ya colgaste los tenis. ¿Cierto o no? Pero por naturaleza, todos los días nos tenemos que levantar. Pero el Señor les estaba hablando, hermanos, de un levantar espiritual. Aún no han llegado. Aún no he cumplido en darles lo que tengo prometido para ustedes. Síganse levantando. Dejen de llorar la muerte de Moisés, porque yo soy el que estoy en control de sus vidas. Yo soy el que tengo la respuesta. Y en esta mañana yo te digo a ti, hermano, hermana, si tú estás enfermo, si tú estás desanimado, si tú estás triste, si tú estás desesperado, levántate en el nombre del Señor. ¿Tú crees esta palabra? Esta misma palabra, levántate, fue la que le dijeron los ángeles a Lot cuando Dios estaba trayendo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y llegaron los ángeles apresuradamente a la casa de Lot y le dijeron: levántate. Y nosotros no nos podemos quedar tirados, hermanos. Independientemente del problema que tú tengas, la dificultad, el Señor te dice: levántate. Porque ahora no es en las fuerzas nuestras, sino es en la fuerza del Señor. Isaías 40:31. Me gusta mucho cómo lo pone de esta manera. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué, hermanos? Nuevas fuerzas. Fíjate cómo Dios nos da las fuerzas para levantarnos. Porque nosotros estamos confiando en Él. Una versión en inglés dice los que confían en Él. En español nos dice los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú sientes que ya no puedes,
entonces vienen las fuerzas del Señor. Imagínate tener la fuerza de Dios. Llegué como 10 minutos antes de que terminara inglés y me tocó escuchar un pedacito de la predicación que estaba predicando Tim. Y alcancé a escuchar el testimonio de Tim, que estaba diciendo que en una ocasión le tocó ir a una casa donde había una mujer endemoniada. Una mujer que pesaba como 100 libras. Y tenía 2 hermanos grandotes deteniéndola, porque tenía un demonio. Y nadie quería entrar ahí. Y cuando él entró, la mujer se levanta y se deshace de los 2 ujieres que la estaban deteniendo. Y ella estando mucho más chiquita que los grandotes, porque tenía las fuerzas del diablo, hermanos. Pero nosotros tenemos las fuerzas ¿de quién? Los que esperan en Jehová. Fíjate lo que dice la palabra: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tenemos que empezar a confiar y a esperar en el Señor para tener nuevas fuerzas. Llega un momento, hermanos, en la vida que sentimos que ya no podemos. Yo me identifico. Mi mamá, que en paz descanse, sufrió mucho de dolores por las enfermedades, diabetes, los riñones, bueno, la lista de la A a la Z, lo que usted quiera. Y yo le hablaba por teléfono y se escuchaba cansada y la voz de ella me decía: es que ya no puedo. O sea, un gemir de ya mis fuerzas ya se acabaron. ¿Alguien se identifica, hermanos? Bendito sea el Señor. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo quiero animarte a ti, hermano, hermana, que confíes en el Señor, no en tus propias fuerzas, sino que estemos confiando en el Señor, porque Isaías dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero ahí no termina la escritura. Dice también: levantarán alas como las águilas. Oh, aleluya. Primero no te podías mover, ahora tienes nuevas fuerzas y ahora vas a poder hasta volar. En los años 90, la aerolínea Southwest sacó un comercial y daban así, por ejemplo, a alguien que estaba muy cansado, que metió la pata, y luego el comercial decía: ¿quieres salir volando? Llama a Southwest. O sea, volando en el avión, ¿eh? Ahora en el Señor tú puedes salir volando, pero te voy a decir a dónde puedes volar. ¿A dónde? ¿Para qué queremos alas, hermanos? Porque ahora puedes volar a la presencia del Señor. Si ya te cansaste de escuchar malas noticias, ve a la presencia del Señor, donde hay buenas noticias todos los días. Oh, aleluya. Es cierto, hermanos. Las noticias te desgastan. Si tú estás pendiente de la televisión, escuchando noticias, ya va a llegar un momento en que o te estás volviendo loco, o ya piensas que es el fin del mundo. Tenemos que volar como las águilas. Las águilas son consideradas las reinas de las aves. Un águila, hermanos, puede levantar un becerro. ¿Saben lo que es un becerro? En El Salvador le dicen chivos a los becerros, pero bueno, en gusto se rompen géneros. Un becerro, el hijo de la vaca, por si usted le dicen de otra manera. Ternero, allá le dicen ternero. Lo pueden levantar completamente para comérselo. Imagínense, yo no sé cuánto pesa el águila, pero tal vez pueda 10 veces su peso. Y Dios nos está diciendo que nosotros podemos volar como las águilas y puedes llevar peso. Levántate, empezamos con el levántate. Imagínense, y ahora ya vamos hasta volando.
Y todo porque confiamos en el Señor. Y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad para soportar las pruebas. Porque la misma Biblia nos dice que nunca Dios va a permitir que venga una prueba más grande de lo que podemos soportar. Por eso tenemos que confiar en Jehová. Y termino Isaías 40:31. Y dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Puedes volar, puedes correr, puedes caminar y no te cansarás. Oiga, el cansancio nos llega. Y hay momentos en la vida que no quieres ni siquiera salir de la cama, ¿cierto o no? De repente ya no tengo ganas de hacer nada. Ayer normalmente yo no tengo de esos días, pero ayer tuve uno de esos días. De que toda la semana estuve trabajando tanto y en el sol, y el sol el sol ya no es tan amigable como hace 20 años. Yo me acuerdo que antes salir al sol era algo agradable, o sea, se disfrutaba. Ahora el sol como que está enojado. Duras una hora trabajando en el sol y sientes que... Tengo los pobres perros grandes que tengo, en vez andan afuera y se agarran persiguiendo conejos. Y cuando entran a la casa casi se desmayan, que vienen que no alcanzan resuello. Nos cansamos, nos fatigamos, hermanos. Afanamos en la vida, corremos de aquí para allá, trabajamos, hacemos, nos desvelamos. Y de repente llega el momento en que ya no tenemos fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, todo empezó con la palabra que Dios le dio a Josué de levántate. ¿Cómo me voy a levantar si no tengo fuerzas? Porque en el Señor tenemos fuerzas. Pero ahí no termina la promesa. La palabra que Dios le da a Josué, ahí no termina, sino que el Señor le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate y pasa este Jordán. El río en realidad simbolizaba un obstáculo, pero a la misma vez simbolizaba un bautismo. Tenían que meterse al agua. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una nueva manera de pensar para conquistar la tierra, hermanos. La Biblia está llena de promesas, pero en veces no las alcanzamos porque no hay el nuevo nacimiento, no renovamos nuestra manera de pensar. Y por eso no alcanzamos las promesas del Señor. Levántate y pasa este Jordán. ¿Quién? Tú y todo tu pueblo. Sigue liderando tu familia, hermano, hermana. No te des por vencida, mamá, papá, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Tú y tu familia. Sigue confiando en el Señor, no es por tus fuerzas, es por las fuerzas del Señor. Gloria a Dios. Dice 1:3 de Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Nadie te podrá hacer frente, hermanos. Ni el coronavirus, ni
ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie te podrá hacer frente. Hermano, ¿estás captando la palabra? Nadie te podrá hacer frente. No quiere decir que no se van a levantar, pero no te van a resistir. Fíjate, Dios nos estaba diciendo que en Cristo somos invencibles. Nadie te podrá hacer frente. Y nosotros los hispanos, hermanos, no sé por qué, pero tenemos muchas veces la naturaleza de perdedores. No nos atrevemos a creer cosas grandes, a soñar que Dios nos puede bendecir, que nos puede llevar a otro lugar. Nadie te podrá hacer frente, hablando de los enemigos. ¿Por qué sería que Dios no limpió la tierra de enemigos antes de dárselas a ellos? Porque ese trabajo es tuyo. Porque Dios estaba diciendo, yo estoy contigo y tú lo vas a hacer. Dios no es un papá de esos que lo dan todo y no te preocupes, quédate durmiendo. No, si quieres tener algo, levántate y pasa el Jordán. Nadie te podrá hacer frente. Palabra del Señor para nosotros. Y luego dice, el 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces le repite el Señor la misma palabra. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y nosotros nos hemos dejado de esforzar, hermanos. Por cualquier cosita nos damos por vencidos. Fíjense, ahora mismo está haciendo calor, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por esta sombrita. Pero aunque no la crean, estoy sudando. Hay gente que no viene a los servicios aunque tengan el aire acondicionado prendido, porque dicen que está haciendo mucho calor. Yo meditaba en esto y decía, ¿cómo estaría la cruz del Calvario? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Dios Padre prendió el aire acondicionado y le dijo, no te preocupes, hijo, ahí te va el aire. Y Jesús estaba, gracias, Padre, ya no tengo tanto calor. Ay, me duele la costilla, ahí te va una pastilla para el dolor. Aguantó todo lo que le vino a Jesús. El pastor decía que nosotros no aguantamos ni un callo que nos pisen porque nos vamos de la iglesia. ¿Se acuerdan que el pastor Torres decía? Y Cristo aguantó todo por nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Alguien no te saluda en la iglesia, ya te quieres ir de la iglesia, por cualquier tontería. Somos tan carnales en veces. Para poder conquistar las promesas del Señor, esfuérzate y sé valiente. Esto es de todos los días, hermanos. El esforzarnos. ¿Usted cree que la carne por naturaleza le va a gustar levantarse a orar a las 5 de la mañana? Hermano, no. O leer la Biblia. ¿Cuántas veces usted se levantó y dice, ahora me levanté con unas ganas de leer la Biblia que no voy a poder parar? ¿Cuántas veces? Hipócrita, dice el Señor. No es cierto. La carne no te lo pide, es el Espíritu. Nosotros tenemos que esforzarnos todos los días. En la Biblia completa se menciona 12 veces. Escúchame, todos los meses del año tenemos que estarnos esforzando. 12 veces, esfuérzate y sé valiente. No solamente esforzarnos, pero el esforzarse, hermanos, requiere una fuerza hacia afuera. El esforzarnos. ¿Y qué será ser valiente? Ser valiente no es la ausencia de miedo, es aunque tenga miedo, continúo ¿qué? Caminando.
los hijos normalmente vemos a los papás como superhéroes. Yo tengo muchos años predicando la palabra del Señor. Yo les contaba que cuando mi papá vivía, yo era un niño, yo lo veía a él como si fuera un superhombre. Porque mi papá era inteligente, era audaz, era aventado, no le tenía miedo a nada. Y yo lo veía como que era un superhombre. Y una vez fuimos a unos baños termales, donde el agua está brotando del subsuelo y es agua caliente y es muy buena para los dolores de las coyunturas, las riumas. Y mi papá era muy amante de eso, de llevarnos a esos manantiales de agua. Y cuando nos estábamos desvistiendo para meternos en shorts a los manantiales, pues éramos puros hombres. Pero yo me acuerdo que vi a mi papá, y pues mi papá no estaba, que digan, que muy fuerte y muy cuadrado, que lo vieran. No, o sea, un hombre común y corriente. Entonces, ¿por qué es que yo lo veía como un superhombre? ¿Por qué sería? Porque en la mente de niño él era el ejemplo que yo tenía. Yo lo veía una persona valiente. Y Dios nos dice a nosotros que nos esforcemos y que seamos, ¿qué, hermanos? Valientes. Ahora, esta palabra no solamente se las doy a los hombres, sino también a las mujeres. Porque las mujeres también tienen que, las hermanas, que esforzarse y ser valientes. Amén. Pero, y luego dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Segunda vez, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y aquí, hermanos, tenemos una dosis de fe increíble. Escucha lo que dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De cuál libro estaba hablando? Bueno, pues es la Biblia que tú tienes en tus manos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar hablando hoy en día en medio de la pandemia, hermano? ¿Qué es? Repitiendo, ¿cuántos muertos habrá hoy en día? No sé, por la pandemia. Y somos capaces de memorizar un montón de cosas. Y en veces la palabra del Señor no la memorizamos. ¿Qué cosas, no? Como ustedes lo saben, yo no nací en un hogar cristiano, yo me convertí al Señor ya de joven. Toda mi infancia y toda mi juventud, yo viví en el mundo. Y escuché tanta música que yo creo, si ustedes me ponen una música, una canción, casi le digo el título y el autor así. O deberíamos hasta de jugar un juego. Pues usted póngame la música y al son que me toquen bailo, como dicen. Me las sé todas. ¿Por qué? Porque la escuché tantas veces que me la memoricé. ¿A poco usted no se sabe la música? Algunos de ustedes también. Nomás que se están haciendo los santurrones. Pero es increíble la capacidad que tenemos de retener en la mente cuando queremos. Cuando queremos. La Biblia nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y esta palabra que nosotros tenemos, la Biblia, es lo que tenemos que estar hablando todos los días. Cuando el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, venga y te dé las malas noticias, tú contéstale con la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto es lo que nosotros hablamos todos los días. Y luego,
le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, no solamente estamos hablando la palabra, sino que la estamos, ¿qué? Meditando. No dejes que como entre salga, sino te quédate meditando en la palabra del Señor. Y yo le voy a decir que de esa meditación es que el Señor a mí me da los mensajes. Porque como me quedo meditando en la palabra del Señor, entonces de ahí surge el mensaje. Porque Dios me da la revelación de la palabra. Jesús tenía muchas veces como costumbre hablar a la gente, predicar a la gente, pero luego los apóstoles, los discípulos que andaban con el maestro venían y le preguntaban, Señor, ¿qué quisiste decir allá cuando? Y luego les explicaba. Entonces, en la meditación es que viene la revelación de la palabra. ¿A cuántos les gusta la piña? Nada más hubo 2 piñas aquí. Ahora, ¿sí sabían ustedes que con la cáscara de la piña la pone a fermentar en agua? Y en México se llama tepache, nomás le pone poquita azúcar. Y ahorita caería uno con bastante hielo. ¿Sí saben lo que es? Entonces, es diferente comer piña a tomar tepache. Cuando usted medita en la palabra, ¿entendieron? Entonces, no es lo mismo solamente leer la palabra que meditar en ella. Nosotros debemos de hablar esto día y noche y debemos de meditar en la palabra del Señor. La lees y quédate meditando y el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Entonces dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. La meditas, la guardas y la pones por obra. Yo no sé si usted está siguiendo la lógica de lo que estoy hablando. Pero Dios no quiere que solamente la estemos escuchando y la estemos hablando, sino que la estamos meditando, la estamos guardando y la estamos poniendo por obra. ¿Y qué más le dijo el Señor a Josué? Dice, miren hermanos lo que dice la palabra del Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no sé si usted pone atención a estas predicaciones, pero dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? ¿Quién? Jesús ya murió en la cruz del Calvario, ya afirmó todas las promesas para tú reclamarlas. Tienes que poner por obra lo que te acabo de decir, porque entonces harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo me voy a adelantar un poquito a decirles que incluso en medio de una pandemia, en medio de una crisis, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la palabra del Señor para nosotros, hermanos. Que la palabra del Señor no cambia. Y en el corazón de Dios, como un buen padre, Él quiere bendecirnos y ayudarnos. Simplemente que algunas veces estamos solamente levantando las manos sin hacer nada. Queremos que Dios haga todo. Y Dios te dice, levántate, empieza a caminar, empieza a meditar en la palabra del Señor. Tú no te vas a cansar, vas a volar como las águilas. Pero es en tu palabra, Señor. Pedro, un experto pescador, habían tratado de pescar toda la noche, no habían pescado un solo pez. Y Jesús aparece amaneciendo y les dice, Pedro, tira la red. Señor, si ya lo hicimos toda la noche, pero en tu palabra tiraré la red. ¿Y saben qué ocurrió cuando Pedro en la palabra tiró la red? Fíjense, ellos sabían, los pescadores sabían cuándo pescar, dónde pescar y a qué horas pescar.
Y todo lo que ellos sabían lo habían aplicado y no habían pescado nada. Pero ahora Jesús, que no era pescador, Jesús era un carpintero, pero eres el Hijo de Dios, les dijo, tira la red. Y cuando Pedro le hizo, ¡fua!, tiró la red. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando la estaban jalando, dicen que se reventaba la red, de tal manera que le tuvieron que decir a otra barca que estaba ahí cerquita, ayúdanos. Fíjense cómo estaba la bendición, hermanos. Entonces yo te acabo de dar la palabra del Señor. Ahora tú tira la red en tu palabra, Señor. Tiraré la red. Oh, gloria a su santo nombre. Vamos a orar, hermanos. Yo solamente quiero orar. Sea cual sea tu necesidad, yo quiero orar por ti. Pero ten fe. Ten fe que el Señor está entre nosotros. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Si tú estás enfermo, el Señor está aquí. Si tú estás triste, el Señor está aquí. Si tú tienes problemas, el Señor está aquí. Solamente cree en el Señor. Aleluya, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Yo vengo en esta hora a orar por cada uno de mis hermanos necesitados. Señor, que tienen fe y que creen que tú puedes sanar, que tú puedes salvar, que tú puedes restaurar. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo los toco en esta hora, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Yo los presento delante de ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu divina voluntad en sus vidas. Aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe. Cámbianos para creer. Cambia nuestros corazones, aumenta nuestra fe. Yo intercedo por ellos en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, guárdanos en el hueco de tu mano, porque somos la niña de tus ojos, somos tus hijos, somos el remanente que ha quedado, Señor. Y en medio de la dificultad, en medio de la crisis, confiamos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh, aleluya. Gracias por tu compañía. Ahora, Señor, confiamos en ti, en que tú vas a ayudarnos en todo momento y en toda dificultad, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a sus familias, sus hijos, sus hogares. Oh, Señor, santifícalos en el nombre de Jesús. Rompo cadenas y ataduras de inmundicia, de pecado, lo que esté estorbando, quítalo, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Oh, santo eres. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.